y sobre ellos podemos hacer un análisis de problemas. Entonces, en la parte derecha, ustedes tienen un ejemplo que les muestra cómo se trabajaría sobre un problema central, analizando las causas que lo provocan en la parte superior, y en la parte inferior tienen las consecuencias. Entonces, este ejemplo básicamente está, por ejemplo, relacionado con la inseguridad alimentaria. Y si vemos una de las líneas del análisis, podríamos hablar, por ejemplo, de que la inseguridad alimentaria estaría relacionada con el bajo rendimiento agrícola ocasionado por la nula planificación agrícola. Esas podrían ser las causas que nosotros pudimos haber identificado en nuestro diagnóstico, pero a través del diagnóstico podemos encadenar y decir que este proceso también nos lleva a la desnutrición alimentaria infantil y a la alta tasa de mortalidad. Eso pensando un poco en la línea de acciones. Siguiente, por favor. Otro ejemplo que tenemos que también es bastante interesante, por ejemplo, el tema de la deforestación. Podríamos pensar, si vemos en la parte de arriba, que la mala planificación agrícola puede originar malas prácticas agrícolas y finalmente esto puede relacionarse con el aumento del riesgo por inundación y decantar en la alta vulnerabilidad. Y así podemos seguir encadenando. ¿Cuál es la idea específica de este árbol? Es que no tengamos todos estos 50 problemas sueltos, sino que los podamos relacionar, porque al poderlos relacionar, los podemos encadenar y podemos identificar ya acciones específicas para una línea de las que estemos trabajando. Entonces, podemos decir que la deforestación tiene relación con las malas prácticas agrícolas, relación con la mala gestión de recursos, relación con las malas prácticas ganaderas, con relación con el conocimiento y la educación ambiental. Podríamos trabajar sobre esas 4 acciones que estarían vinculándose con la deforestación. Siguiente, por favor, Avi. Entonces, un poco para tratar de explicar cómo podríamos hacer ese encadenamiento, si le das clic al siguiente para que nos aparezca la tablita. Por ejemplo, hemos hecho un resumen aquí de un árbol de problemas chiquito que tiene básicamente 3 líneas de causas y 2 líneas de consecuencias para hacerlo sencillo. Si le das al siguiente, por favor, Abigail. Estaríamos hablando sobre la actividad agrícola deficiente. Si le das al siguiente, podemos ver, por ejemplo, que tenemos aquí causas de nivel 1, las que están mucho más relacionadas o que quizás son más evidentes con la actividad agrícola deficiente, que puede ser el uso de suelos con baja capacidad agrícola. Podemos dar una explicación que nosotros podemos sacar del diagnóstico o también a través de los procesos participativos, pero si profundizamos en el análisis, podemos ver que este problema de los usos de suelos con baja capacidad agrícola puede estar relacionado con los suelos erosionados en ese territorio. Tenemos 2 causas a las que podríamos trabajar. Finalmente, en las consecuencias, identificamos que este proceso nos da el incremento de la pobreza de la población en Cuenca y esto también puede estar relacionado con la vinculación con actividades de tal. Es decir, que podemos trabajar en algunas líneas, si lo identificamos así, suelos erosionados, hablar sobre el tema del uso de suelos, y estaríamos abarcando temas de la población directamente y hablando de actividades relacionadas con la tala, podríamos buscar la forma de disminuirlas. Siguiente, por favor. Y como vemos, podemos plantearlos de esta forma, podemos ir haciendo las líneas de trabajo, podemos hacer árboles de problemas gigantes. Y finalmente lo que podemos hacer en este caso es de estas causas, por ejemplo, el nivel 1, poder plantear ya actividades mucho más concretas, alternativas o soluciones, y de las causas del nivel 2 también alternativas o soluciones. Si lo pensamos así, quizás nosotros o nuestro análisis puede estar mucho más enfocado desde los criterios técnicos. Es decir, que nosotros podemos proponer causas mucho más concretas de mejoras del suelo, actividades relacionadas con el mejoramiento de la productividad, pero quizás si hacemos, por ejemplo, este árbol de problemas a través de un trabajo comunitario, o no solamente trabajo con la población, pero también con técnicos del territorio, podríamos identificar más causas o más cosas que expliquen estas causas y podemos identificar más alternativas y soluciones. Entonces, con esta primera herramienta, ustedes ya podrán tener un paquete de alternativas o soluciones que les pueden guiar. Y fíjense que solamente hemos hablado de un problema.
O sea, para este problema aquí, por ejemplo, hay 5 alternativas o soluciones que se plantearon en ese escenario y solo sobre una línea de análisis. Pero recuerden que este tenía, por ejemplo, 3 líneas de análisis. Entonces tendrían un paquete de 5, 10, 15 alternativas o soluciones potenciales solo con esta herramienta. Es bastante interesante porque es mucho más fácil trabajarla con la población o con los técnicos, lo entienden bastante bien y como ellos conocen su territorio, es mucho más fácil para ellos encadenar los problemas que se están suscitando. Siguiente, por favor. Y otro tema que también es importante, si ustedes recuerdan, ayer hablábamos del análisis de actores y sobre todo eso quiero rescatar lo importante que es conocer quiénes están en el territorio. ¿Por qué? Porque básicamente estos son los actores que van a darle vida y potencialidad a este plan o a estas acciones que vayamos a hacer. Digamos que no vamos a construir un plan de adaptación gigante, pero podemos plantear 4 o 5 medidas en específicas ya con las herramientas que estamos trabajando. Poder hacer un análisis FODA en este caso nos va a contribuir a identificar aspectos positivos y aspectos negativos de la organización, o sea, del grupo con el que estemos trabajando. Puede ser un consejo de cuencas, puede ser que necesitemos formar un consejo de cuencas, puede ser que necesitemos formar un consorcio, puede ser que tengamos un gobierno local con el que vayamos a hacer un partnership, puede ser diferentes actores institucionales, pero también locales o civiles. Entonces, es importante que podamos analizar de estas organizaciones sus fortalezas y debilidades, o si nosotros somos los implementadores, también debemos hacer este análisis, tanto interno y externo, para hablar sobre nuestras oportunidades y las amenazas que podamos tener. En esa línea, el análisis FODA nos facilita identificar estrategias ya de planificación. Esto me ayuda a ver cómo yo voy a poder implementar las demás acciones. Y básicamente tiene 6 pasos que son cortitos, que puede ser que alguno de ustedes haya participado, quizás en algunas ocasiones, en un análisis FODA. El primero es determinar cuál es el objetivo del análisis FODA. ¿Para qué queremos hacer este análisis FODA? Si nosotros vamos a trabajar en la implementación de estas herramientas o vamos a construir, por ejemplo, algún tema ya más específico, es importante que podamos identificarlo al inicio para sobre esa línea hacerlo. Sobre quién va a estar centrado el FODA. A partir de ello determinamos fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Y finalmente también en este proceso, porque lo podemos hacer de forma participativa, ya podemos identificar algunas estrategias en este estado. Porque a ustedes les habrá pasado quizás en algunos talleres que hayan estado, cuando la gente comienza a plantear sus problemas, pero dicen, pero podemos hacer esto porque tal persona tiene estos recursos, nosotros tenemos estas herramientas. Entonces, es importante que también considerar y levantar esa información cuando se está haciendo este tipo de talleres. Siguiente, por favor. Ahora, solo por hacer un resumen, y aquí quisiera contarles un poquito de un proceso que nosotros estuvimos trabajando el año pasado, de hecho lo terminamos en abril. Nosotros estuvimos haciendo un proceso de elaboración de planes de respuesta, preparación, respuesta y resiliencia ante inundaciones y sequías en 3 gobiernos locales en Ecuador. Son en la parte costera de Ecuador, en Guayaquil, Durán y San Borondón. Las fotografías que ustedes pueden ver aquí, perdón que no puedo mover el mouse, mil disculpas, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, en la parte superior es el taller que hicimos de FODA con Durán, el de medio es el taller que hicimos con Guayaquil y el último es el taller que hicimos con San Borondón. Aquí hay algunos temas importantes que quisiera resaltar. Ellos hicieron su análisis a nivel de municipio, que es el gobierno local en este caso sobre el que están alineados, e identificaron cuáles son las fortalezas que tiene el municipio y de los actores que están vinculados, cuáles son las oportunidades que ellos han tenido o que tienen potencialmente hasta el momento, cuáles son las debilidades políticas, económicas, sociales que se están dando y cuáles son las amenazas que consideran pueden ser negativas para poder realizar sus acciones. Entonces, ellos este ejercicio lo hicieron, fue bastante interesante. Siguiente, por favor, Abigail. Y comentarles aquí, por ejemplo, este es un resumen del FODA que trabajaron para resiliencia. Entonces, ellos identificaron algunas acciones bastante específicas y solamente quisiera resaltar unas cuantas. En el caso de las fortalezas, por ejemplo, que ellos ya tienen acciones que se están encaminando a implementar, por ejemplo, un SAT de inundaciones, en este caso para Durán, que de hecho
hace un par de meses hicieron el lanzamiento de una actividad que estaban haciendo con una universidad en Ecuador, una de las bastante importantes, que ya tienen proyectos que están encaminados a remediación ambiental. Pusieron como fortalezas, y esto lo digo como parte de, como desde el criterio técnico, ellos pusieron como fortalezas que cuentan con un sistema de agua potable relacionado con sequías, a pesar de que tiene deficiencias en el sistema. Entonces ya lo van a ver más abajo. En las debilidades, que no tienen información, tienen bases de datos deficientes, que les falta trabajar en planificación cantonal, esto pensando en la resiliencia. Y un tema que fue bastante interesante e importante en ese punto porque se dieron cuenta que no tienen información relacionada con escenarios de cambio climático y que no han podido incluirlas en la planificación. O sea, sus documentos de planificación están centrados en gestión de riesgos en lo relacionado con la variabilidad climática, pero su planificación no está relacionada con cambio climático. Eso es una debilidad muy grande. Entre las oportunidades, el apoyo interinstitucional, el fortalecimiento de capacidades, y dentro de las amenazas, que creo que son algunas de las que solemos tener a nivel de Latinoamérica y el Caribe, los cambios políticos, que como ustedes saben, Ecuador está teniendo ahora un proceso político bastante interesante y conflictivo, por decirlo de cierta forma, que ha creado un poquito de inestabilidad y sobre todo en estos procesos genera un poco de incertidumbre. Esa es una amenaza bastante importante, sobre todo porque son gobiernos locales que tienen apoyo de cooperación, por ejemplo, que era para ellos una de las oportunidades que veían. Y otro de los puntos, por ejemplo, el tema de la expansión urbana que no está creciendo de forma ordenada. Entonces eso lo relacionan con el acceso a recursos, la conectividad, pero como no tienen información de los escenarios de cambio climático, les queda un poco difícil poderlo incluir. Siguiente, por favor, Abigail. Entonces, pensando en que ustedes ya hayan podido desarrollar el análisis de problemas y el análisis FODA en un taller, digamos que lo hicieron en 2 talleres, si ustedes quisieran hacer este tipo de procesos, con esta información, ustedes pueden ya definir qué acciones o estrategias pueden tomar. A, B, C, D, E, acciones más específicas. Pero una vez que se generó esta matriz FODA, como ya tienen debilidades, amenazas, oportunidades del plan, ¿qué es lo que sigue? Poder identificar cómo van a afrontar este plan. Es decir, cómo lo van a afrontar, si van a corregir algunas acciones que ya han visto, si van a afrontar las amenazas, si van a mantener las acciones que se están dando y si van a explotar las nuevas oportunidades que pudieron haber identificado. Para esto ustedes pueden utilizar un análisis que se llama análisis CAME, que básicamente se apoya en el análisis FODA y en el diagnóstico que ustedes ya tienen y en todo lo que ya conocen del territorio, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en dependencia de lo que ustedes seleccionen, lo que ustedes puedan, cuáles sean sus objetivos, ustedes puedan corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas que ya tengan y explotar las oportunidades. Es más o menos como plantear una estrategia de cómo voy a ganar una partida de ajedrez antes de iniciar, pensando de que la voy a ganar en el mejor de los casos. Este análisis CAME ustedes lo pueden tomar en 4 vías. Puedo corregir las debilidades, puedo hacer que desaparezcan todas las que he identificado y para ello podemos tomar medidas para que dejen de existir estas debilidades o para que dejen de afectarnos negativamente. Podemos quizás aprovecharlas a nuestro favor. Puedo tomar otra opción, puedo afrontar las amenazas, puedo evitar que estas amenazas se conviertan en potenciales debilidades para la implementación y en esta línea lo que podemos hacer es tomar medidas que puedan responder a cada una de ellas, es decir, que puedan evitar que un riesgo suceda, reducir su impacto, actuar para que desaparezca. Otro de los puntos que también puede ser importante es mantener las fortalezas. Puedo tomar medidas que puedan evitar perder nuestras fortalezas y en esta línea la estrategia que yo podría tomar es mantener nuestros puntos fuertes y fortalecerlos para que sigan siendo una ventaja competitiva a futuro. Y finalmente, otra estrategia que pueden ustedes tomar es explotar o explorar nuevas oportunidades que hayan salido, por ejemplo, de este análisis, es decir, que podamos crear estrategias y planificar acciones que se puedan convertir las oportunidades a futuras fortalezas, ¿sí? Es decir, que estas oportunidades que podamos tener las podamos cambiar a futuras fortalezas en el futuro. Siguiente, por favor. Si tienen alguna pregunta, por favor,
me la dejan saber. Yo sé que esto es mucha información, pero es un poco como para que ustedes se hagan una idea de que la planificación estratégica no es tan fea como alguien pueda pensar. Es, de hecho, bastante interesante. Como decíamos, podemos tener algunas estrategias, las 4 estrategias. Entonces, en esa línea, pensando en lo que comentaba en el slide anterior, podemos tener 4 tipos de estrategias. Las defensivas, que puedan buscar evitar que se empeore la situación actual, y en este tipo de estrategias, por ejemplo, pueden predominar acciones enfocadas en afrontar amenazas y mantener fortalezas. Puedo trabajar sobre las fortalezas y las amenazas. Puedo tener las ofensivas que busquen mejorar la situación que tenemos ahora, y en esa línea van a predominar acciones enfocadas en explotar las oportunidades y mantener las fortalezas. Las estrategias de reorientación, donde lo que buscaríamos hacer es transformar la situación haciendo nuevos cambios que eliminen nuestras debilidades y crear nuestras fortalezas. Y finalmente las de supervivencia, que pueden eliminar, lo que trataríamos de hacer en ellos es eliminar los aspectos negativos que nos perjudiquen, y a partir de ello podríamos tratar de trabajar en estrategias donde predominan las acciones enfocadas en corregir debilidades y poder afrontar las amenazas. Vi que alguien tenía la manito levantada, pero no me percaté quién era. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Mercy, no sé si por error Mercy. o quieres comentar algo, Mercy. No, sí fue por error, lo siento. Ok. Tranquila. Perfecto. Entonces, sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces, recuerden, podemos tener estrategias de reorientación relacionadas con oportunidades y debilidades, estrategias de ataque relacionadas con oportunidades y fortalezas, estrategias de supervivencia relacionadas con las amenazas y las debilidades, y estrategias ofensivas relacionadas con las amenazas y las fortalezas. Por eso se llama análisis CAM. Muy importante, ustedes cuando lo estén analizando tienen que evaluar bajo qué estrategia se pueden ir. Esto ya va en dependencia de lo que decide el grupo, lo que quiera trabajar, pero sí es importante que en relación lo puedan identificar al inicio, pueden identificar 1 o 2 estrategias que puedan tomar, de pronto les resulta en base a los diagnósticos que hayan identificado, y en base a eso ya ustedes pueden tratar de enfocar las acciones que están trabajando desde antes, ya mucho más específicas en este estado. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ok, entonces, con esto en mente, recordemos, ya vimos cuáles son los problemas, sabemos, conocemos el territorio del diagnóstico, tenemos un análisis, digamos que bastante acercado de cuáles son los problemas, ya identificamos cuáles son las acciones que podemos trabajar. Eso lo podemos hacer en procesos participativos con el análisis de problemas. Hicimos el análisis CAM, eso de pronto también lo podrán hacer de forma participativa, lo pueden hacer en gabinete, pero importante de estos puntos. Antes de que ustedes pasen a las demás acciones, es importante que lo sinteticen y lo presenten. Y aquí una recomendación quizás para poder iniciar ya con el documento en sí o cómo se va a alinear el plan, que en estos espacios ustedes puedan presentar un resumen del trabajo anterior, que básicamente es hacerle un refresh a la gente de lo que trabajaron. Estos son los problemas que identificamos, estas son las acciones que encontramos, esta es la estrategia que identificamos para poder trabajar todos estos lineamientos, porque todavía no los tienen definidos totalmente, recuerden, y a partir de ello ya podemos pasar a construir los elementos del plan. ¿Cuáles son los elementos del plan? Básicamente, la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las líneas estratégicas, programas, proyectos, acciones que creo que todos están familiarizados. Ahora, si recuerdan, yo ayer les decía, el documento de diagnóstico no tiene que ser tan extenso. Si mi documento de planificación van a ser 100 hojas, mi recomendación, el diagnóstico que no pase de 30. Corto, sencillo, concreto, porque va a ser mi base para todo lo demás que voy a plantear. No es recomendable tener un documento de 200 hojas de planificación donde 100 son de caracterización, diagnóstico, y hago el recuento de 5 documentos de planificación que ya hay. No es la idea, esto es concreto. ¿Qué es lo que encontré? ¿Cuáles son los problemas? Estos son los problemas que habían, estos son los que se mantienen, etc. Con eso en mente, con este documento bien concreto, ya pasan a su actividad participativa de definir, analizar los problemas y pueden pasar a identificar los objetivos, líneas estratégicas,
acciones, misión y visión. Ahora, puntos importantes. Antes de empezar, poder analizar cuál va a ser el objeto planificable, es decir, el ente sobre el cual va a recaer el proceso de implementación de este plan. Básicamente es el actor principal sobre el que se va a construir la planificación. Podemos ser esperanzados y pensar que vamos todos a hacer esta planificación, cada institución va a hacer X cosa, pero eso no va a resultar. Sabemos que no es así. Pero podemos pensar en quién va a ser el que coordine la implementación o quién va a ser sobre el que puede recaer. Puede ser un gobierno local, puede ser una institución, puede ser una institución implementadora, puede ser una ONG de pronto. Preferiblemente que sea un gobierno local o una institución. ¿Cuál va a ser el objetivo del plan? ¿Qué es lo que se espera cumplir a través del plan? Por ejemplo, que se pueda planificar estrategias para la adaptación frente al cambio climático en una cuenca, básicamente. ¿Y cuál es el horizonte de la planificación? El tiempo en el que se espera desarrollar el plan. Si va a ser a largo plazo, de 10 a 20 años, si va a ser a mediano plazo, de 5 años, o a corto plazo, entre 1 y 2 años. Importante en este punto que recuerden que la planificación puede ser bastante incierta mientras mayor es el horizonte planteado. ¿Por qué? Porque recordemos, podemos tener cambios políticos, cambios en las instituciones, se van los técnicos con los que estábamos trabajando, puede venir el niño, puede venir el apocalipsis, en el peor de los casos. Pero mientras más grande hagan el plan, van a tener muchas más incertidumbres con las que no puedan lidiar. Entonces, pueden manejar un plan con un periodo un poco más corto, más conservador, que les permita tener el control, de cierta forma, de las acciones que estén desarrollando. Siguiente, por favor, Abigail. Perfecto. Entonces, en esa línea, pensando cuáles son los parámetros, recordemos, podemos plantear al inicio la visión, cuáles son los valores de la organización, cómo se espera que sea reconocido el futuro, es decir, quiénes somos, qué hacemos, para quiénes estamos aquí, dónde estamos, a dónde queremos llegar. En la misión, por ejemplo, hablamos de una descripción concisa y clara de la entidad y el propósito que queremos lograr. Y en los objetivos estratégicos hablamos básicamente sobre los resultados que se esperan lograr a través de la misión. En este caso todos están concatenados. La misión es cómo yo voy a abordar esta visión, los objetivos estratégicos es cómo voy a cumplir esta misión y las estrategias es básicamente cómo voy a llegar, es cómo voy a implementar estas acciones para poder lograr mis objetivos estratégicos. Algunos puntos en este caso que tienen de importancia en esta línea, los análisis que ustedes ya tengan de sustento, las amenazas y las oportunidades, por ejemplo, las debilidades y las fortalezas y todo el análisis del entorno que hayan realizado. Punto interesante y de tener en cuenta en este punto, en este caso, que sirven bastante los talleres participativos con los actores que estén vinculados en este proceso, facilitan mucho la implementación. Siguiente, por favor. Ahora, un poco comentando cómo podemos trabajar en estos elementos. Y para ponerlo de ejemplo, estoy tomando algunos puntos del trabajo que hicimos en Durán, como para que ustedes lo vean. En primer punto, trabajar en la visión. Básicamente es como la definición de la visión contempla un horizonte temporal hipotético en el que vamos a cumplir nuestras aspiraciones. Es a futuro, ¿cómo nos vamos a ver? Y en esa línea, por ejemplo, es importante que se enuncien aspiraciones factibles, o sea, no cosas utópicas, pero que deben estar relacionadas con nuestra situación actual y ciertas pausas que se puedan percibir. Entonces, importante, que no sea fantasioso, es lo que esperamos en el mejor de los casos, pero lo estamos planteando con entusiasmo e ilusión, pensando que todo va a salir muy bien. Y debemos recordar que esta propuesta básicamente puede ser soñadora y que finalmente esta visión debe estar ajustada a resultados y pautas más alcanzables. Una pregunta clave para poder iniciar con este trabajo de la definición de la visión. Es la primera cosa que hay que trabajar, porque recuerden que todo está encadenado. Es
¿Cómo quisiéramos ver en el futuro, en 10 a 20 años, a nuestro objeto planificable, nuestro gobierno local, nuestra dirección, como un ente a cargo de la implementación del plan? Recordemos que esto está centrado un poco en cómo vamos, la institución que va a implementar el plan. Cómo quisiera, o por ejemplo, también puede ser cómo quisiéramos que la cuenca pueda ser una vez que se haya implementado las medidas de adaptación. ¿Qué es lo que esperamos que la cuenca sea? ¿Que sea la cuenca más resiliente de todo el país? De pronto es bastante utópico, podemos ajustarlo un poquito más. Entonces, quisiera mostrarles en la siguiente lámina un ejemplo cortito que estuvimos trabajando para Durán. Este es el ejemplo de la visión que ellos plantearon. Básicamente, ellos escribieron esto, nosotros ayudamos con unas ciertas cosas. Importante aquí resaltar, plantearon un horizonte al 2030, que era un horizonte más o menos no tan largo, y lo centraron en la Dirección de Gestión de Riesgo del Gobierno Municipal de Durán como el ente que estaría liderando la implementación del plan. Entonces, en este punto ellos mencionaron algunos temas que están vinculados con el FODA que habían hecho, que contaran con personal estable, que el personal estuviera calificado y comprometido con la comunidad, que fueran líderes en el tema de la gestión de riesgos y adaptación frente al cambio climático en este gobierno local, que estuvieran fundamentando sus acciones en planes y proyectos que hubieran trabajado participativamente, que estuvieran encaminados a la gestión eficiente y oportuna de los impactos vinculados con inundaciones y sequías, que era el objeto de este plan en específico. Y un punto interesante que ellos propusieron aquí, que nos pareció bastante bien, era que pudieran integrar la responsabilidad interinstitucional y comunitaria vinculado en todos los procesos. Es decir, que la visión que ellos plantearon es que a nivel técnico ellos son los encargados, pero que traten de vincular a la comunidad en todos estos procesos. Este es un ejemplo que se trabajó con ellos, en este caso para el plan que les mencionaba de preparación, respuesta y resiliencia, que terminamos el año pasado y de hecho la actividad la terminamos ahora en abril. Siguiente, por favor, Abby. Entonces, en base a esta visión, la visión es cómo vamos a llegar a esa visión. Ya está bonito nuestra visión y soñadora, pero ¿cómo vamos a llegar a esa misión? La misión lo que nos describe es la razón de ser de la organización implementadora. Entonces, básicamente nos dice el quehacer en términos institucionales, cuáles son los bienes y servicios que genera, es decir, qué tiene este organismo, ente que va a implementar el plan para poder llegar a esa misión. Algunas preguntas claves en esta línea es cómo vamos a alcanzar la visión esperada sobre la institución implementadora, cómo vamos a hacer que institución pueda trabajar en los planes de adaptación, a quiénes pueden beneficiar estos planes generados, básicamente quiénes somos, cómo vamos a responder ante el proceso de planificación. Siguiente, por favor. Si tienen alguna pregunta, me avisan, por favor. No se vayan a quedar callados. Seguimos con el ejemplo de Durán, porque creo que ese es el que lo tengo más cerca ahora, más claro por el trabajo que estuvimos haciendo. Si recordamos la visión anterior, ellos centraron la visión en que la Dirección de Gestión de Riesgos era la que iba a encaminar los procesos, mancomunadamente, interinstitucionalmente, con la comunidad, dentro de sus competencias. ¿Cuál es la misión que ellos plantearon? Que la Dirección de Gestión de Riesgos tendría como misión implementar, liderar y orientar a los miembros de los comités de operaciones de emergencia y los organismos adjuntos que conforman el gobierno y las acciones de preparación y respuesta, que en esa línea fueran impulsados por principios de ética y de responsabilidad social con la población y que pudieran trabajar en esta línea también coadyuvando a preservar la vida de la naturaleza del cantón y a reducir los daños y pérdidas de bienes y estructuras. Aquí un punto interesante que nos pareció en este caso es que ellos quisieron incluir dentro de la misión que se pudieran implementar acciones que conlleven a incrementar la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático en la población. Ese gobierno local en específico trabaja mucho con la gestión de riesgos. Recuerden que al inicio, cuando les mostré el ejemplo del FODA, ellos dijeron que no habían trabajado alineando el cambio climático dentro de su planificación. Básicamente ellos solo trabajan en respuesta, ni siquiera mucho en preparación por las limitaciones que ellos tienen. Es un gobierno local mediano, pero que tiene, digamos, cierto desorden urbano, no tiene muchos recursos ni personal técnico. Lo que ellos quisieron lograr
anotando esta línea es que quede centrado desde el inicio de la misión, que como misión esta unidad ya debería comenzar a trabajar en temas de mejorar la resiliencia y la adaptación, porque es uno de los puntos que se debe trabajar a través también de la gestión de riesgo, que antes no estaba. Entonces, eso era lo que les quería resaltar. Siguiente, por favor. Creo que me estoy extendiendo mucho. Si me estoy extendiendo mucho, me avisan, por favor. Y en esa línea un poco mencionar los objetivos estratégicos. Si ya dijimos que la visión es lo que queremos hacer, la misión es quiénes somos y cómo vamos a llegar a quiénes somos en relación a esta visión, los objetivos estratégicos lo que nos dicen es cómo vamos a lograr trabajar para llegar a esa misión. Y en esa línea, los objetivos estratégicos se vinculan directamente con la misión del plan. Y lo que nos dicen es, o se orientan a poder definir los resultados que esperamos para poder concretar esa misión. Es cómo vamos a llegar a poder trabajar en esa misión. Básicamente constituyen el eje principal de todo el plan, porque en base a esos objetivos es que vamos a poder alinear toda la lista de acciones que tengamos, ¿sí? Entonces, para esta construcción de los objetivos estratégicos, lo que podemos hacer es emplear el análisis de diagnóstico que ya tuvimos al inicio, el análisis FODA, el árbol de problemas. Todos los elementos que tuvimos anteriormente los podemos usar ahora. Y de ahí que es importante, nuevamente recalco, perdón que lo repito tanto, que los documentos sean concretos, sencillos y que se vayan teniendo de forma paulatina. Un punto que quizás aquí sí quisiera resaltar es que cuando ustedes estén trabajando en todos los talleres, con todos los procesos que vayan haciendo, tienen que sistematizar la información. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a este punto, si ustedes no tienen sistematizada la información anterior, se les va a hacer un problema. Aquí ya tienes que tener sistematizada la información, sistematizado los resultados, sistematizados los procesos, bien concretos. No van a esperar al último para escribir el documento. Tienes el diagnóstico escrito de cierta forma, los resultados de los talleres sistematizados, los tienen en fichas aunque sea, pero aquí los necesitan. Si no los tienen sistematizados van a perder tiempo y el tiempo en estos procesos es súper valioso. En esta línea, esa es la pausa publicitaria de la parte técnica de que siempre le digo a la gente que tiene que sistematizar y escribir los procesos. Entonces, en esa línea, orientándonos en la misión, vamos a trazar los objetivos estratégicos para poder lograr nuestra misión y básicamente alcanzar nuestra visión. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, rápidamente mostrarles un ejemplo de lo que trabajamos con Durán para que ustedes comprendan o sigan con el mismo proceso. El objetivo estratégico 1, en este caso de Durán, era trabajar en el fortalecimiento de sus capacidades. Recordemos que en la visión ellos plantearon que querían tener un personal altamente calificado. El objetivo estratégico 2 es que el municipio pudiera liderar acciones en el territorio para fortalecer la preparación y la respuesta en la infraestructura. El objetivo estratégico 3 está vinculado básicamente con la preparación y la respuesta inter e intrainstitucional. Es decir, que puedan integrarse de mejor forma todos los organismos que forman parte de los comités de operaciones de emergencia que ellos tenían, que estaba anotado en su visión. Y el objetivo estratégico 1, que esto es transversal a todo, que la comunidad se fortalezca en sus capacidades para la preparación y la respuesta. Recordemos, uno de los puntos que ellos anotaron, tanto en la misión como en la visión, era que la población tenía que participar en los procesos. Y en esa medida anotaron un objetivo estratégico para que solo se pudiera trabajar en la población en este caso, en su fortalecimiento de capacidades. Siguiente, David, por favor. Entonces, en esa línea vamos a hablar un poco ya sobre la formulación de las líneas estratégicas, haciendo un recuento. Ya tuvimos el taller para definir la misión, la visión, los objetivos estratégicos. Podemos en ese mismo taller, si es que la población es bastante participativa o los técnicos son bastante participativos, trabajar sobre las líneas estratégicas o sobre más o menos cómo podríamos identificarlas. Las líneas estratégicas básicamente son estrategias, directrices que nos ayudan a elegir cuáles son las acciones adecuadas para alcanzar las metas del plan. Y en esa línea nos permiten definir hacer la definición de los planes de acción y constituyen nuestra base para el establecimiento de las prioridades de las acciones de recursos.
Recordemos en este punto que el plan necesita fondos, recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura para poder implementarse. Entonces, en esa línea es bien importante que estén claras cuáles son las líneas estratégicas que se van a tomar para poder trabajar. Y finalmente, creo que es uno de los puntos más importantes, que nos proporcionan una plataforma para la toma de decisiones respecto a los recursos de acción propuestos. Podemos, toda esta lista de acciones que tenemos previamente, recordemos que todavía no las definimos todas, podemos ajustarlas y podemos ordenarlas para que el plan sea mucho más operativo. Siguiente, por favor. Entonces, en esa línea, el objetivo principal de las líneas estratégicas es que podamos trabajar en cerrar las brechas que existen y poder llegar a la situación actual. ¿Qué aspectos podemos considerar en este caso para poder trabajar en las líneas estratégicas? La posición de la institución respecto a su competencia, o sea, si está bien vinculada o no con lo que debe hacer. También el análisis de los productos, los bienes y servicios y el análisis de los potenciales beneficiarios. Eso es muy importante porque tenemos que considerar si la medida va a ser beneficiosa, a quiénes va a beneficiar, los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos. Entonces, un poco hablando ya sobre el proceso de cómo pueden definir estas acciones, con la misión y la visión desarrolladas, básicamente podrán trabajar en una analogía de matriz de marco lógico y donde puedan considerar las líneas estratégicas, programas y subprogramas, pero lo que vamos a hacer es un proceso inverso. Vamos a comenzar desde atrás. Entonces, primero vamos a enunciar las acciones, luego los programas y luego las líneas estratégicas. Y ya les voy a mostrar un ejemplo básicamente. Lo que tenemos que hacer, o lo que hicimos, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Durán para que no se desconecten. En primer punto, nosotros trabajamos en una estrategia que afrontaba los problemas, las debilidades y aprovechar las fortalezas y las oportunidades. Tratamos de hacer un híbrido entre los dos. Y identificamos en este caso como primer punto la matriz con las debilidades detectadas. Así estuvimos trabajando, debilidades, oportunidades. Entonces, tuvimos todo el listado de los problemas, de las debilidades identificadas y a partir de ello, frente a cada una de las acciones, identificamos las acciones probables o las actividades probables que tuviéramos para contrarrestarlas. Si ustedes recuerdan, anteriormente ya habíamos identificado un listado de problemas y de acciones. Podemos esto complementarlo con la parte o el proceso de las líneas estratégicas. Esta es una actividad que ustedes las pueden hacer en gabinete, pero ya pueden ir identificando más medidas en el trabajo, por ejemplo, anterior. Finalmente, lo que van a generar es un listado de acciones a proponer para lograr una gestión exitosa del riesgo, en este caso era para el cantón, ya básicamente cómo lo vamos a gestionar y a través de las fortalezas y oportunidades vamos a identificar si tenemos recursos o hay acciones en curso, actores involucrados o cuáles son las facilidades o factibilidades para la implementación. Es decir, que vamos a analizar todas las debilidades, vamos a plantear todas las medidas que podríamos generar, vamos a identificar cuáles son las cosas que se están dando actualmente y finalmente vamos a evaluar qué tan factible es implementar esta medida. Siguiente, por favor, Abigail. Entonces, ustedes tienen una lista larga aquí, esta lista es mucho más larga. Tenemos todas las debilidades que encontramos en el territorio, todas las acciones que ellos propusieron en ese punto. Y aquí, por ejemplo, hay uno que quisiera resaltar. Si ustedes ven en la línea que dice desorden territorial, ellos propusieron poner en práctica los planes de ordenamiento territorial. O sea, ellos tienen planes, saben que no los implementan. Poner en práctica las normativas de uso de suelo. Tienen normativas, no las implementan. Ya tienen los documentos, pero no los ejecutan. Otro punto, por ejemplo, que es interesante aquí, quisiera resaltar, es el de la organización comunitaria, en este caso en temas de gestión de riesgo. Ellos propusieron que se pudiera hacer una promoción de la organización comunitaria porque ya tienen líderes capacitados, ya están ejecutando programas de entrenamientos y simulacros, pero les falta trabajar en ello. Ahora, en los puntos, por ejemplo, de la factibilidad,
volviendo al tema del desorden territorial, ellos evaluaron como municipio que poner en práctica sus planes y poner normativas era bastante difícil. De hecho, lo calificaron con 3. Si ustedes se dan cuenta, esta calificación la hicimos con ellos. Por ejemplo, en la inestabilidad laboral, que es la tercera, también lo calificaron con 3 porque dependía de muchos factores políticos, cambios de gobierno, que de hecho ahora fue una de las cosas que pasó. Hay algunos de los técnicos que se quedaron después de nueva transición de la alcaldía, pero hay otros que lamentablemente tuvieron que salir. Y en esa línea ellos fueron identificando, esto debería ser lo que deberíamos hacer, pero no es tan fácil, bajo una lista de criterios. Este es como el resumen. Entonces, con esta lista larga, si ven que todavía no estamos hablando de las líneas estratégicas, con esta lista larga y con este análisis de factibilidad, es más fácil organizarlos para las líneas estratégicas, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, si ustedes ven aquí rapidito en este ejemplo, esta matriz con un listado, lo que nos dice es, por ejemplo, si recuerdan cómo estaba arriba organizado, hablamos de los problemas, por ejemplo, detectados en la matriz FODA, o las debilidades que hemos visto, por ejemplo, las mínimas áreas de infiltración y el incremento de los asentamientos irregulares para este ejemplo. En esa misma tabla habíamos anotado cuáles eran potenciales acciones propuestas. Respecto a la infiltración, y solamente quisiera mencionar el restablecimiento de zonas de infiltración. Pero en el tema de asentamientos irregulares también habían mencionado actividades de control y vigilancia permanente sobre las construcciones, es decir, poner en práctica la normativa. ¿Qué es lo que se propuso en este caso? Poder generar un programa que estuviera orientado al fortalecimiento de las acciones y directrices para el control del uso del suelo y eso enfocarlo dentro de una línea estratégica que se llamara planificación para el desarrollo, reducción de los riesgos y aumento de la resiliencia. Es decir, lo fuimos agrupando en temas más coherentes que nos permitieran agruparlos en programas y agruparlos en líneas estratégicas. Hacerlo al contrario es súper difícil, muy difícil. Esta metodología creemos que es mucho más factible, sobre todo para el personal técnico cuando tienen un listado de acciones gigantes. Siguiente, por favor, Abigail. Entonces, esto es básicamente un ejemplo del agrupamiento que hicimos. Por ejemplo, en el primer programa que se llama Gestión de Información, tienen acciones comunes. El primero está relacionado con el monitoreo, el segundo con información para gestión de riesgos, el tercer programa con el diseño e implementación de modelos. Están relacionados con información, con gestión. Los pusimos juntos y creamos la línea estratégica, gestión de información, conocimiento del riesgo. Y así fuimos haciendo lo mismo con el resto. Siguiente, por favor. Y ya básicamente podemos pasar a hablar un poco de el desarrollo de los documentos del plan, donde ya hablamos de la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las líneas y tal. Punto interesante aquí, recordemos, y lo vuelvo a repetir, ya debieron tener sistematizada toda la información del proceso que estuvieron trabajando antes para que cuando van a trabajar en el documento sea mucho más factible. Entonces, quizás como recomendación, las secciones iniciales del plan deben incluir los elementos del diagnóstico, los principales, no todo el diagnóstico, los resultados del análisis FODA y la misión, la visión y los objetivos estratégicos. Y en la parte del desarrollo de las líneas estratégicas, debería ir como mínimo el objetivo dentro del plan de esta línea estratégica, qué programas abarca y su alcance territorial. Y en el caso de los programas, deberían anotar como mínimo el nombre, su descripción, su alcance, su orientación y por ejemplo, pueden anotar cómo está alineado con el marco de Sendai. Siguiente, por favor. Entonces, este es un ejemplo cortito, siguiendo con el ejemplo de Durán, del esquema del documento que ellos tienen. Si ustedes se dan cuenta, es un documento de, creo que son 70 páginas, sin exagerar. Y si se dan cuenta, el diagnóstico abarca hasta la página 20. Muy chiquito, concreto, creo que tiene 2 mapas, no tiene más. La misión y la visión y los objetivos, una página. Las líneas estratégicas, eso sí lo tiene un poquito más. Y el modelo de gestión que es bastante concreto porque nos dice cómo vamos a implementar el plan. Ese es el esquema, básicamente el documento. Siguiente, por favor. Y un poco hablando ya sobre el perfil de medidas, creo que me voy a ir a la siguiente lámina, por favor, para no demorarlo tanto.
El perfil de medidas he querido poner un cuadro de Durán, de lo que estuvimos trabajando. Este es el perfil de este programa, muy chiquito. Se anotó la descripción en base a las acciones que ellos habían planteado, cuál era el alcance, si era todo el territorio, urbano, rural, la cuenca, etcétera, cuál era la orientación para disminuir vulnerabilidad, cómo estaba alineado con el marco de Sendai, las condiciones habilitantes, cuáles son las acciones que estaban en curso, cuáles son los actores involucrados, los beneficios y cobeneficios, y también anotamos indicadores para el monitoreo y el periodo del monitoreo. Este es un perfil, esto es 2 páginas solo, no tiene más. Siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, el documento de Durán tiene 4, 8, 12, tiene como 20 programas, es bien concreto, acciones son mucho más largas. Entonces, hablando un poco de la construcción del modelo de gestión y cronograma del plan, ya está un poco para cerrar, porque tengo 7 minutos. Importante, ya construimos el documento, digamos que todo el mundo contribuyó en qué es lo que queremos hacer, pero no hemos hablado de operativamente cómo lo vamos a implementar. Eso es uno de los puntos que se debe tratar cuando están en los talleres. ¿Cómo vamos a darle vida a este proceso? Entonces, el documento debe tener un modelo o la forma en cómo va a ser implementado, desde la fase inicial, la fase de ejecución y, importante, debe tener el modelo de gestión para la implementación y nosotros sugerimos que pueda tener un esquema que dé cuenta de la secuencia de las acciones del plan y su cronograma operativo. Si ustedes en algún rato habrán visto un documento de planes, dice, bueno, el plan, llegamos al cronograma y como dicen, murió la flor, aquí decimos así en Ecuador, pero no dice quién lo va a implementar, cómo se va a hacer, qué estructura va a tener, si vamos a conformar una comisión, cómo van a hacer el seguimiento, quién va a hacer el monitoreo, es bien escaso. Entonces, puede ser que el plan no se implemente correctamente. Siguiente, por favor. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, en el caso de Durán, y creo que es bastante importante, lo que recomendamos es que este tipo de planes estén asentados sobre el marco normativo vigente para que, por ejemplo, lo pueda implementar un gobierno local. Aquí anotamos el gobierno municipal, por ejemplo. Y en esa línea, el plan podría estar asentado sobre las acciones que debe implementar el gobierno local y tiene validez porque está asentado sobre la normativa, las personas que están alineadas con esta normativa participan dentro del plan, o sea, básicamente le damos legalidad al plan, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, en esa línea, mostrarles un poquito el modelo de gestión que habíamos propuesto para Durán. Esto está asentado sobre el Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos, que está vigente en Ecuador desde el año 2022, del año pasado, enero, y lo que dice es que el plan, obviamente, lo va a gestionar, o ya, como ya dijimos al inicio, lo va a gestionar la Dirección de Gestión de Riesgos, pero va a tener este sistema sobre el cual se va a apoyar y el personal que participa dentro de este sistema le va a dar vida a ese plan. Entonces, el plan en este caso tiene legalidad, está sentado sobre la normativa, el alcalde en este caso sabe del plan, sabe que lo tienen que implementar y de hecho es paralelo a los documentos de planificación que ellos están trabajando. Siguiente, por favor. Entonces, esto es un poco solamente los cronogramas de implementación que propusimos. Si ustedes se dan cuenta, tiene la línea estratégica, el programa y las acciones más concretas. Hay algunas acciones que abarcan todo un año. Siguiente, Abigail. O que se realizan todo el año. Y algunas acciones, por ejemplo, que se realizan o se evalúan una vez cada semestre o una vez cada trimestre. Siguiente, por favor, vámonos casi hasta el final. ¿Sí? Uno más y creo que hasta el siguiente, cuando lleguemos al diagrama. Entonces, esto les quería mostrar y con esto termino. Si ustedes se dan cuenta, el cronograma es larguísimo y va repartido entre preparación, respuesta y resiliencia. Y tengo una lista de cosas, de 50 cosas que debo hacer, porque son bastantes. Pero visualmente no ayuda mucho que el cronograma esté así. Si se lo damos a un implementador técnico, si se lo damos al gobierno local o a quien lo vaya a implementar. ¿Qué es lo que planteamos para este proceso? Poder hacerlo esquemático. Entonces,
¿Qué dijimos? ¿Con qué es lo que se debe iniciar? El cronograma lo dice, pero visualmente es más fácil de entender. Vamos a iniciar para la preparación con el inventario de qué es lo que tenemos. De ahí vamos a trabajar con la capacitación. De ahí vamos a trabajar con comunicación. De ahí vamos a trabajar con los estudios. De ahí vamos a trabajar con la revisión de los equipos y así seguimos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los recuadros tiene un color. Ese color está relacionado con la línea estratégica en la que está esa actividad. Las acciones que están en medio son acciones que se hacen en todo el tiempo y que son transversales. Entonces, las hago desde que comienzo hasta que termino. Y esto como anécdota, cuando hicimos esta revisión, este proceso, no revisamos el cronograma. O sea, revisamos al primero la lista de acciones y fue un taller muy difícil porque era preguntarle a 30 personas en un salón, ¿ustedes están de acuerdo con que esta actividad se desarrolle aquí y era discute? Eso por cada acción. Imagínense eso por 30. Fue un taller larguísimo, muy largo. Entonces, cuando planteamos ya a seguir, porque teníamos que seguir en el proceso, o sea, ¿cómo vamos a seguir? Dijimos, y esto salió de idea de la persona que estaba coordinando el proceso, la ingeniera Pilar Icaza, que fue la coordinadora de esta asistencia técnica, sacamos la idea de poder hacer este análisis en forma secuencial. Entonces, cuando lo hicimos en secuencia, que sigue la lógica del cronograma, cuando volvimos al taller y de nuevo hicimos la validación de las acciones, ahí la gente sí lo entendió. O sea, lo vio así esquematizado y dijo, ah, sí, pero mire, aquí falta incluir el inventario del déficit de los recursos para la propuesta de respuesta del sector. Esto aquí no está. Falta aquí el mantenimiento de los drenajes, falta aquí incluir tal cosa. En este esquema sí lo entendieron y era una hoja. Entonces lo que hicimos fue repartirlos en mesas temáticas. Revise usted su hoja. Usted trabaja en preparación, revise. ¿Qué falta aquí? Cuando ellos lo plantearon, lo presentaron al final, cada uno lo presentó y fuimos añadiendo más cosas dentro de las líneas estratégicas que ya habíamos planteado. Vámonos al siguiente, por favor, Abigail. Yo creo que con eso ya termino. Entonces, el anterior era preparación, pero para resiliencia les quedó más difícil, porque hasta este punto a ellos les costaba entender el término de la resiliencia, se les hacía difícil. Cada vez que iniciamos los talleres con ellos volvíamos, el cambio climático es esto, la resiliencia es esto, la adaptación es esto, porque siempre llega alguien nuevo. Entonces, cada sesión tratábamos de estandarizar los conceptos y volvíamos. Este es el esquema de las actividades que ustedes plantearon. Volvámoslo a revisar, qué es lo que falta y así. Hicimos como 5 talleres por cada municipio, fueron 3 municipios, hicimos 15 talleres en 3 meses. Entonces, en 3 meses sacamos el plan. Y de ahí, digamos que como nos organizamos en la medida de la posibilidad bien, pasamos a poder trabajar en los documentos en un mes. En 4 meses salieron estos documentos. Para los 3 municipios con todo, con cronograma, con fichas, con diagramas y etc. No sé si tienen quizás alguna pregunta, yo con eso quisiera terminar y de pronto les doy paso para que ustedes puedan consultar algún tema que se les haya pasado. Perdón que haya tenido que ser tan rápido. No, Diana, gracias. La verdad, muy interesante y todo el proceso en lo personal muy claro. Creo que hay una mano levantada de Edith. Adelante, Edith. Edith Rojas, si nos escuchas, no te escuchamos. No sé si tenga problemas con su micrófono. Que no te escuchamos, está desactivado, está en mute. Si no, por el chat, si quieres nos puedes hacer la pregunta, la consulta o el punto. Y mientras si hay alguien más que quisiera comentar, hacer una pregunta, algún comentario. Estás en mute, Diana. Diana, no te escuchamos, estabas en mute. Dice Edith que del costo del plan. Perdón.
Este plan en este caso no tiene costo, no identificamos costo en este punto, porque lo que se esperaba era que en las siguientes acciones pudieran trabajar con cooperación para que ellos suplieran algunas de las actividades. Otras están dentro de dijeron que las van a incluir como parte de la planificación de los siguientes procesos. Y la remuneración de los consultores que fuimos nosotros, esta fue una asistencia que facilitó el Programa Mundial de Alimentos. Digamos que en este caso lo único que se cobró fue los sueldos de los consultores, de la asistencia técnica, básicamente. Fue un proceso bastante rápido, entonces por recursos, digamos que no fue el monto muy grande, pero por eso tuvimos que trabajarlo súper rápido para no elevarnos con los precios. No sé si alguien más tenga una pregunta. Sí, está la mano levantada de Andrea. Gracias, Andrea Edith. del Pilar. Hola, muy buenas. Diana, muchísimas gracias. Hola, Súper Miguel. claro, súper conciso. La verdad que son bastantes cosas, pero la sintetización sí que fue muy clara. Yo solamente una preguntita sobre el árbol de problemas y es cuando dices, digamos, identificamos las causas y las consecuencias, tú ponías niveles. Nivel 1, nivel 2. Ese lo hacemos como por asunción, o sea, es decir, por priorización que hacemos de esas causas y esas consecuencias y ya está. No es que esto tenga una definición adicional con relación al nivel 1 y nivel 2 de una causa o de una consecuencia. ¿Es así? Sí, básicamente es como analizar o priorizar cuál tiene más relación con el otro. Es como un análisis de cadena. Esto me desencadena lo siguiente. Un poco esa es la idea. Pero ¿cuál tiene más relación con el problema central, que es el que estás analizando? Recuerda que cada una de las líneas, por cada problema puedes tener 5 líneas y puedes tratar 5 problemas. Entonces, multiplicas por 5 el proceso y básicamente es importante en esos espacios tener tanto personal técnico, institucional, pero también de comunidad que sepa, aparte de tu criterio técnico. Ya, gracias, Diana. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más que quisiera preguntar? ¿Alguna pregunta que tuvieran para Diana? Creo que no hay, Diana. Si quieres, Vale. seguimos con ¿Sí? el orden. Sí, sí, De todos modos, si hubiera alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat y sin problema. interrumpimos o al final. Perfecto. Gracias, Fernando. Perfecto. Entonces, yo con esto termino mi presentación. Espero que haya podido ser lo más sintética que se pueda. Esto, como les decía, la planificación estratégica no es difícil, es tema de ser metódico. Y importante en este caso que tener en cuenta que los diagnósticos nos sirven para poder trabajar en estas herramientas. Entonces, con esto yo cierro y quiero darle paso a Elba Fiallos. Ella es parte del equipo de CIFEN. Ha estado trabajando con nosotros, me parece que desde el 2012 o desde el 2011 más o menos, Elvita. Ha estado trabajando y a cargo de la coordinación de ya algunos proyectos de implementación, en este caso que han partido desde una base técnicas de la evaluación de los diagnósticos que les venía contando. Entonces, quisiera darle paso a Elba porque ella les va a contar un poco de 2 acciones más específicas en territorio que tuvimos y que considero que son bastante exitosas. Muchas gracias, Elba, y le doy el paso. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes y gracias por habernos invitado para poder presentar estos ejercicios que hemos realizado en el CIFEN, sí, a lo largo desde el año 2011. La presentación la manejan ustedes desde allá, ¿verdad? No, si quieres presentarla a Elba directamente. Ok, tendría que descargarla. Yo la tengo, Elvita, si me permite. Sí, perfecto. denme un segundo. Que ayer tuvimos como estas cosas como todo en vivo siempre tiene su factor. Ayer no podíamos compartir. Denme solo un segundo.
Ayer estábamos con la pantalla en negro. A ver, veamos si hoy sí se puede. Ok. Ok. Bueno, como les decía, muchas gracias por habernos invitado para presentar estas dos experiencias que hemos realizado desde el CIFEN. La siguiente, por favor. En esta presentación estaríamos nosotros hablando sobre dos proyectos emblemáticos que hemos desarrollado. El primero es el proyecto Enfrentando el Cambio Climático en la Cordillera del Ecuador, Costera del Ecuador. Perdón. El segundo es el proyecto Cuencas Climáticamente Resilientes, que fue un proyecto regional que se implementó en la cuenca del río Chinchina en Colombia y en la cuenca del río Mantaro en el Perú. Y me gustaría presentarles algunas lecciones aprendidas como resultado de estos trabajos. El siguiente, por favor. El primer proyecto fue un proyecto financiado por la Unión Europea, tuvo una ejecución aproximada de 4 años entre el 2011 y el 2015. Fue ejecutado por el CIFEN, pero tuvimos como socios del proyecto tanto al Ministerio del Ambiente del Ecuador como a 2 gobiernos locales del área de intervención en la que nosotros estábamos trabajando. 3 de hecho, y también como socios a The Nature Conservancy, es decir, siempre tratando de unir fuerzas y de trabajar de manera mancomunada. El siguiente, por favor. Este proyecto tenía como objetivo realizar 5 componentes principales. En primer lugar, queríamos conocer cuáles son las condiciones climáticas y las proyecciones climáticas de esta zona. Siempre empezamos desde este componente, van a verlo también en el siguiente proyecto, con la finalidad de tener una mayor claridad sobre cuál es el territorio en el que estamos trabajando. Para complementar esto también es muy importante, como ya lo dijo dentro del diagnóstico Dianita, el tener claro las vulnerabilidades de las poblaciones con las que estamos trabajando y hacer un proyecto que trabajaba mucho para mantener los recursos naturales de esta zona tan importante del Ecuador. También se hizo los análisis de vulnerabilidad de la biodiversidad y de los recursos hídricos. Un siguiente componente era, utilizando toda esta información y en conjunto con los actores locales, el poder desarrollar un plan para enfrentar un plan para enfrentar el cambio climático a nivel regional. No quedarnos solamente en esta planificación, sino que también llevamos a cabo medidas de adaptación en territorio, y siempre un componente que es fundamental es el tema de la capacitación y de la concienciación de los pobladores locales y de las autoridades sobre los temas que estamos tratando. El siguiente, por favor. ¿Cuáles eran los principales problemas que se identificaron en esta zona? El eje de este trabajo o de este proyecto era la cordillera costera del Ecuador. Este es un ecosistema súper importante, en el país nos quedan muy poquitos remanentes y es una zona que tiene un endemismo altísimo y tenemos una dependencia muy alta de las poblaciones que viven ahí. Pero nos encontramos con que la información climática existente en la zona realmente era muy deficiente. La deforestación que enfrentaba esta zona era altísima y estábamos perdiendo los últimos remanentes, como yo les decía, de este bosque seco, que además cumple una serie de servicios ecosistémicos de los cuales dependen las poblaciones locales. La cantidad de agua disponible para las actividades humanas y para los recursos naturales es muy limitada ahí por el tipo de ecosistema y el tipo de sistemas que tenemos aquí. La degradación de la tierra también por prácticas agrícolas era muy alta. La gente no lo hacía, digamos, lo hace por desconocimiento, por necesidades. Tenían prácticas agrícolas que eran muy malas en cuanto a afectar los recursos naturales de la zona. Es muy común que la gente lo que haga es botar el bosque, meter maíz, y luego de un par de años lo que hace es pasar a hacer pastos para la cría de ganado. Y por supuesto estamos hablando de una de las zonas económicamente más deprimidas del Ecuador. Adelante, por favor.
¿Qué es lo que nosotros hicimos primero? Ustedes pueden ver en esta imagen en la derecha, en la parte superior derecha, que expresábamos de una manera muy sencilla todas las condiciones climáticas que se habían identificado. Ustedes ven ahí, es algo muy sencillo para poder llegar a la gente, pero detrás de eso existió todo un estudio muy fuerte para conocer cuáles eran las condiciones climáticas reinantes al momento y también tener una idea de qué es lo que iba a suceder en la zona por efecto del cambio climático y cómo se iban a estar manifestando a futuro. Siempre es muy importante el poder identificar cómo se están manifestando estas condiciones a nivel local. Entonces, lo primero que hicimos fue mejorar el conocimiento sobre las condiciones climáticas, pero también mejorar la comprensión sobre la vulnerabilidad actual y futura de las poblaciones locales y de los ecosistemas de la cordillera costera con la cual estábamos trabajando. Nos importaba mucho el poder identificar cuáles eran esos puntos negativos y cuáles eran esas fortalezas que podríamos tener en estas poblaciones y en estas autoridades para poder enfrentar estos desafíos nuevos que se darían por efecto del cambio climático. Ahí tenemos algunas fotos del trabajo que hacíamos, porque siempre, como ya lo dijo Diana, es una práctica común en el CIFEN que nosotros conjuguemos siempre el conocimiento científico, pero también con la participación de las comunidades, de las autoridades y de las instituciones locales. La siguiente, por favor. Un tema que es muy importante y que siempre estamos mencionando y ahora con mucho mayor peso, ¿no es cierto?, es la participación de las mujeres. A nosotros nos interesaba que tuviéramos una participación de los diferentes sectores, de los diferentes actores, tanto sociales como institucionales, para poder tener una mejor idea de lo que realmente estaba sucediendo en esta área. La presencia de las mujeres, por supuesto, es fundamental, pero siempre existían limitaciones, las mismas que existen ahora, por los horarios, por las responsabilidades con la familia. Y lo que nosotros hicimos fue facilitar la participación cuando se les invitaba a las mujeres con sus niños y para que los niños también estuvieran ahí entretenidos, pero también para tener esa imagen de las nuevas generaciones, lo que se les pedía era que los chicos hagan dibujos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso específico de una niña en uno de los cantones en los que trabajábamos, en el cual en el primer dibujo ustedes pueden ver cómo ella veía su entorno, pero le pedíamos también que sueñe un poco, como decía Dianita, cuando queremos ver la visión y hacia dónde llegamos, que vea cómo quería ella que sea su realidad, el entorno en el que ella vivía. Y esto también facilitó mucho la presencia de las mujeres porque ya no estaban limitadas al no tener con quién dejar a los niños, sino que los niños eran parte también de estos talleres y del diagnóstico que nosotros realizábamos. La siguiente, por favor. El siguiente elemento en el que se trabajó, ¿por qué trabajamos con este análisis de vulnerabilidad? Y creo que esto es súper importante que lo tengamos en claro, porque muchas veces todo el mundo trabaja o muchas instituciones trabajan en las vulnerabilidades, pero ¿por qué? La idea es, primero, el poder identificar los elementos sociales, económicos y ambientales que hacen a una comunidad o a los sistemas con los que estamos nosotros trabajando vulnerables. Cuando nosotros entendemos esta dinámica entre estos elementos en el territorio, ¿no es cierto?, para ponerlo de manera espacial, pero también necesitamos entender cómo estos elementos se han desarrollado o van evolucionando a través del tiempo. Es decir, tenemos dos dimensiones, la dimensión espacial y la dimensión temporal. Una vez que nosotros podemos tener esta dimensión espacial sobre la vulnerabilidad, nos va a permitir que nosotros podamos priorizar las acciones que vamos a realizar en el territorio. Sabemos que los recursos son escasos. Cuando tenemos recursos escasos, necesitamos tener criterios fuertes, sólidos, para poder realizar la priorización de las actividades. Y esto es uno de los elementos que nos brinda el análisis de vulnerabilidad. También cuando trabajamos en la gestión de riesgos basada en una evaluación de vulnerabilidad
que nos permita entender toda la realidad de manera comprensiva e integral, nos va a permitir que podamos trabajar en resolver los problemas que son realmente de fondo, problemas estructurales y no solamente responder a las emergencias como ha sido una práctica bastante común en el manejo de la gestión de riesgo en muchos de nuestros países. Por favor, la siguiente. Ok, una vez que ya teníamos estos análisis, los resultados de qué es lo que se estaba presentando en temas de clima, cómo era la vulnerabilidad, lo que nosotros hicimos es, ok, socializamos esta información con los diferentes sectores y diferentes grupos que nos interesaban. Ustedes pueden ver en la primera fotografía a la izquierda, esto lo trabajamos con los gobiernos locales. En los otros, en el de la derecha abajo, el último de la derecha, en la parte de abajo, tenemos un trabajo con el sector de los pescadores y en los otros en los diferentes lugares. Entonces, las propuestas de adaptación que nosotros sacamos se hacían en conjunto con las poblaciones locales y con los actores institucionales locales, porque la idea era buscar la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de las propuestas que nosotros hacíamos. Nosotros pensábamos o trabajábamos en este proyecto buscando los elementos para la sostenibilidad tanto de los sistemas de producción de las poblaciones locales, también la conservación de estos remanentes últimos del bosque seco de los que les había comentado, para poder mantener estos servicios ambientales que son súper importantes tanto para las poblaciones locales como para una población mucho más amplia que va más allá del área de trabajo. El siguiente, por favor. Uno de los elementos súper importantes con los que nosotros trabajamos y uno de los públicos con los que nosotros trabajamos fueron las poblaciones locales y sobre todo las comunas. Las comunas son una forma de organización propia que tienen en la provincia de Santa Elena, donde estaba gran parte del área de intervención del proyecto, y lo que nosotros trabajábamos era en fortalecer cuáles eran esas acciones que ellos ya tradicionalmente habían llevado a cabo. Previamente a nuestra intervención se realizó un proyecto más o menos como de unos 10 años que buscaba la reforestación, la recuperación de los ecosistemas naturales de esta zona y se trabajó de una forma muy, muy íntima, muy fuerte con las comunidades locales. Hubo un periodo en que estas actividades, digamos que las intervenciones salieron de esa zona, pero las comunidades se mantuvieron, estaban convencidas de lo que ellos hicieron y por eso en este proyecto lo que nosotros hicimos fue también trabajar para fortalecer esas normativas comunitarias que ellos habían desarrollado orientadas al uso sustentable de los recursos naturales. Una forma en que nosotros entrábamos era a través de las organizaciones propias de los lugares, es decir, no íbamos a personas individuales para proponerles el trabajo, sino que lo hacíamos a través de la propia organización, de las propias organizaciones que existían ahí, porque muchas veces ya se había dado el caso de que los proyectos entraban y trabajaban con personas individuales y lo que hacían era debilitar la organización local. Entonces, una de las aproximaciones que siempre y en otros proyectos tenemos es justamente entrar a través de las propias organizaciones locales que existen. Y un elemento también con las comunidades era pues capacitarles sobre los temas de cambio climático, el tema de manejo sustentable de los recursos naturales y como siempre eran dos grupos con los que trabajábamos, las comunidades y también los gobiernos locales. El siguiente, por favor. El trabajo con los gobiernos locales llegó a ser tan fuerte y tan asumido por ellos. Ustedes pueden ver en la foto superior, se está firmando un convenio que creó el Consorcio para Enfrentar el Cambio Climático en la Cordillera Costera. Las dos personas que ustedes ven ahí son los prefectos provinciales de 2 de las 3 provincias con las cuales nosotros trabajábamos, en la cual están creando este consorcio. Esto no fue una idea
o una propuesta que venía en el proyecto, sino que fue algo que salió de los mismos gobiernos locales, porque ellos decidieron que era importante que las 3 grandes provincias que están, donde se extiende esta cordillera, debían trabajar de manera mancomunada. Y fue tanto el éxito de esto que el proyecto terminó ya hace 8 años, pero este consorcio se ha formalizado y sigue funcionando. Es más, ya está oficializado como una institución dentro del gobierno ecuatoriano, como para poder recibir recursos para que los gobiernos puedan seguir trabajando en conjunto para enfrentar estos desafíos del cambio climático en esta región tan importante del país. Se trabajó también junto con los gobiernos locales en el desarrollo de planes de cambio climático para 2 de las 3 provincias con las que estábamos trabajando y algunos GATS o gobiernos locales que se llama aquí en el Ecuador de nivel cantonal. La siguiente, por favor. Ahora bien, no queríamos quedarnos nada más que en la planificación, en los diagnósticos, en trabajar con los gobiernos locales y capacitar a la gente. La idea de este proyecto también era poder implementar medidas de adaptación que pudieran ser piloto para ser luego escaladas a nivel más grande en el país y, ¿por qué no, a nivel de nuestra región? Sale un mensaje que dice que quedan apenas 5 minutos de la reunión. No sé si debamos tener alguna medida en relación a eso. En ese momento nosotros trabajábamos con lo que ahora se llama como soluciones basadas en la naturaleza. En esa época, y estoy hablando hace 12 años, todavía no se tenía esa terminología, hablábamos más de medidas o de infraestructura verde. ¿Qué es lo que nosotros hicimos o los conceptos que nosotros manejábamos para poder definir estas medidas de adaptación? Nosotros considerábamos o hacíamos evidente ante la gente y los gobiernos locales la función esta doble que tienen los ecosistemas en la lucha o al enfrentar el cambio climático. Es decir, tanto en su rol como medir la adaptación al cambio climático, como también en la mitigación. Hacíamos evidente que son depósitos y sumideros de carbono, ¿no es cierto?, y que al conservar los bosques manteníamos secuestrado ese carbono que de alguna u otra manera serían liberados al ambiente en caso de ser deforestados. Un elemento importante que también se resalta siempre es la provisión de los servicios ecosistémicos, de los cuales no solamente dependían las poblaciones locales, sino que va mucho más allá del área de estudio. Hablamos siempre de la provisión del agua, de toda la provisión de alimentos, de materia prima para las comunidades locales, pero también del rol que tienen para moderar el clima local y atenuar los impactos de los eventos climáticos. En la foto superior izquierda, a mí me gusta mucho siempre presentar esta foto. Ustedes pueden ver que ese pueblo está sostenido ahí nada más por ese bosque. ¿Sí? La inundación, la fuerza del agua se la llevaría a ese pueblo si es que no hubiera justamente ese bosque ahí y que para poder mantenerlo. Entonces siempre lo hacíamos evidente el rol que cumplen los sistemas naturales en este ambiente. La siguiente, por favor. Ahora, los criterios que nosotros manejamos en forma resumida eran primero. Recordemos que habíamos partido de un análisis de vulnerabilidad, entonces el primer criterio era, dentro de esas zonas que fueron las más vulnerables, ahí debíamos nosotros trabajar en estas zonas, en estos estudios piloto, en estas medidas piloto de adaptación. En segundo lugar, era muy importante el nivel de organización de las comunidades y la aceptación que tenían para trabajar en el proyecto. Es decir, es mucho más, y nuevamente, siempre entrábamos a través de las organizaciones para no debilitar justamente toda esta estructura local que tenía. Un tercer punto que nosotros consideramos, y siempre tomando en cuenta, por favor, que estas eran medidas piloto que debían ser como ejemplos que podían ser escaladas a otras regiones,
el nivel de apoyo y la receptividad que se tuvo por parte de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, fue muy importante. Los proyectos tenemos una vida limitada. Es importante siempre involucrar a los actores locales que se empoderen y que sean ellos los que mantengan después estas iniciativas. Un cuarto elemento que nosotros consideramos fue que las comunidades beneficiarias mantengan compromisos de conservación de sus recursos naturales. De esta manera cumplíamos con ese objetivo de poder mantener los recursos naturales para que puedan cumplir con sus funciones, tanto en adaptación como en la mitigación al cambio climático. Las medidas que nosotros implementamos eran verdes, o lo que se llama ahora medidas basadas en la naturaleza. En realidad no hicimos nunca ninguna medida de infraestructura gris. Y el último punto, como les digo, ya que estos eran casos pilotos que podrían ser de ejemplos para futuro, tenían que tener una posibilidad de éxito para poder ser replicados en otros lugares. Estos fueron los 6 criterios que nosotros manejamos para poder definir las medidas de adaptación piloto. La siguiente, por favor. Elba, nada más comentarte, estamos sobre el tiempo, entonces no sé si podemos alargar unos 5 minutos más. Bueno, tengo bastante, pero sí, no, si el tiempo no nos da, simplemente ahí están las medidas que nosotros implementamos. Todas las medidas se hacían de manera diseñada junto con las comunidades. ¿Sí? No eran medidas o recetas que nosotros llegábamos y las implementábamos, sino que se construían y se diseñaban en conjunto con las comunidades y con los beneficiarios. Varias de esas tienen ustedes ahí, tanto fincas con aforestería análoga como fincas agroecológicas, donde incluso las especies que se utilizaban se definían junto con las comunidades. El siguiente, por favor, Dianita, para ver si alcanzamos a ver el otro caso. Y todas las actividades que nosotros hicimos fueron sistematizadas y ustedes pueden ver todas estas publicaciones que nos han servido a lo largo de los años, inclusive porque están posteadas cada una de las medidas de adaptación para poder seguir implementando a futuro. El siguiente, por favor. Las lecciones aprendidas. La primera, utilizar estrategias de socialización y difusión de las medidas que lleven a que la participación de los beneficiarios sea voluntaria y considere las aspiraciones y sus puntos de vista. ¿Sí? Nosotros íbamos bien claros y decíamos qué es lo que el proyecto puede hacer y qué es lo que el proyecto no puede hacer, y quienes querían realmente participaban. No había ningún tipo de imposición y siempre se consideraba lo que ellos, aspiraban. Las propuestas deben considerar cada una de las peculiaridades de la zona. Como les decía, no pueden ser medidas generalizadas, sino que tienen que aterrizar en las características propias del área. Canalizar el apoyo a los beneficiarios a través de las estructuras organizativas, creo que esto es fundamental para que no rompamos las estructuras locales. Buscar la participación de los gobiernos locales durante todo el proceso para que después puedan mantenerse una vez que los proyectos salgan. La siguiente, por favor. Los sitios a intervenir tienen que consideraban los servicios ambientales que proporcionaban y el nivel de fragilidad y amenaza que tenían. Reconocer y valorar el conocimiento tradicional, es decir, los científicos no iban ahí, todos los técnicos, y daban las soluciones, sino que se valora mucho el conocimiento tradicional, y las medidas que se proponían utilizaban los materiales locales. No tratábamos de que la gente más bien no dependa de ningún tipo de insumo que sea externo, sino que utilice los materiales locales. Y la planificación que se haga en conjunto con los beneficiarios. La siguiente, por favor. El siguiente proyecto que les queríamos presentar, qué pena que no vamos a tener el tiempo, es Cuencas Climáticamente Resilientes. Es un proyecto regional que fue ejecutado con financiamiento de USAID, y lo que buscaba era construir resiliencia generando conocimiento sobre el clima actual y futuro, la identificación de la vulnerabilidad social, ambiental y económica en los territorios, fortaleciendo las capacidades de los actores locales. Aquí nuevamente trabajábamos con gobiernos y comunidades para enfrentar las condiciones cambiantes del clima. Aquí no hablábamos solamente de cambio climático, sino también de
variabilidad climática, ¿no es cierto? Y fortaleciendo los servicios meteorológicos locales. La siguiente, por favor, Janita. Ok. Este proyecto tenía 3 componentes. Nuevamente empezamos, siempre es importante en el diagnóstico entender la realidad de qué es lo que está pasando con los lugares, los sistemas con los que estamos trabajando y entender el tema, sobre todo el clima y las proyecciones de cambio climático. No es no es algo que debamos considerar de manera general, sino que tenemos que entender cada una de las áreas. Y lo que hicimos, como ustedes pueden ver ahí, esas publicaciones, trabajar en diferentes niveles para comunicar este conocimiento generado. Incluso en las primeras 2 que ustedes pueden ver arriba, creamos personajes propios, el uno del eje cafetero para Colombia y el otro de las zonas de páramo, que diríamos nosotros en Ecuador, para el Perú. Ellos contaban historias para que la gente pudiera llegar a tener más entendimiento sobre lo que era el clima, sobre lo que era la vulnerabilidad, sobre resiliencia y qué es lo que ellos podían trabajar. Este mismo tipo de información, como ustedes pueden ver abajo, se hacía también a nivel de técnicos, pero ya en otro tipo de contenido. Trabajamos en el fortalecimiento de las capacidades en estos 2 grupos con los gobiernos locales y las comunidades, brindando toda esta información y poniéndole de una manera que era disponible para la toma de decisiones de ello. Ahí tienen algunas de las actividades, pero creo que lo voy a pasar, Dianita. Lo importante de este proyecto era que nosotros tratábamos de generar el conocimiento para que pueda ser aplicado en la toma de decisión. La siguiente, por favor. ¿Sí? En este proyecto nosotros desarrollamos los GeoCIAR, que eran en apoyo a la gestión ambiental. Igual que en todos los casos, estos sistemas de información eran construidos junto con los beneficiarios. Entonces, ¿qué es lo primero que se hacía? Se veía cuáles eran los vacíos de información que necesitaban los gobiernos locales para su gestión, y se ponía también cuál era la información que ellos necesitaban para su gestión. Entonces íbamos, nos reuníamos con ellos y les decíamos, a ver, para hacer esta actividad que ustedes llevan a cabo, ¿qué información necesitarían tener a disposición? Y de esa manera era como se iba diseñando estos sistemas de información que pusimos al servicio de ellos. Estos servicios lo que permitían es poner a disposición de los usuarios, que en este caso eran los tomadores de decisión, tanto de la información de clima como de la información de vulnerabilidad que fue generada por el proyecto. Los tomadores de decisión tenían la capacidad de capturar, de almacenar, analizar, consultar, visualizar y difundir la información. Ellos podían después subir más información que les sirviera, así como también de descargar la información. La siguiente, por favor. Aparte de crear todo este sistema, se fortalecieron las capacidades técnicas y tecnológicas, porque nos interesaba que una vez que nosotros entreguemos estos sistemas, ellos pudieran seguir manejando y pudieran seguir alimentándolo. No es un sistema que es estático, sino que es un sistema que ellos están en capacidad de poder seguir alimentándolo. Y una cosa muy importante que nosotros también hemos aprendido de estos proyectos es que si bien los proyectos llevan una finalidad y tienen dentro de sus indicadores, digamos, y las actividades que debe realizar, lo que hacemos es ver qué existe ya en cada una de las zonas o con los gobiernos que trabajamos y sobre eso construir para poder aumentar, digamos, estas capacidades o aumentar los servicios que ellos necesitan. Es lo que pasó, por ejemplo, en el caso del Perú, donde ellos ya tenían, el gobierno de Perú ya tenía una propuesta de estos sistemas de información ambientales regionales para los gobiernos regionales, y lo que hicimos fue construir sobre esta propuesta para que sea más válido y sea de mayor uso para ellos. La siguiente, por favor. Ya voy terminando. Aquí pueden ustedes ver que es los sistemas que nosotros desarrollamos. Este es el caso, en cambio, de la cuenca del río Chinchiná. En el caso de Perú, nosotros desarrollamos los sistemas para los GORES, que son los gobiernos regionales. Perdón, en el caso de Colombia, nosotros trabajamos
para este sistema de información que era para la Corpo Caldas, que es la corporación del departamento donde nosotros trabajábamos. Entonces, ustedes pueden tener una idea de alguna de la información que ellos pidieron, ¿no es cierto? Ahí tenemos todo, todo lo que el proyecto generó, pero después las diferentes cosas que ellos pidieron para la gestión de Corpo Caldas. Entonces, la idea de este proyecto era generar toda esa información, pero el poder ponerla al servicio de los tomadores de decisión para facilitar así la gestión que ellos tenían. Creo que eso sería así de manera muy resumida. No sé si Muchas tienen gracias, alguna Elba. pregunta. Gracias por la presentación. Daré yo espacio para ver si hay alguna pregunta, comentario, no solamente de este, sino de igual de lo que presentó Diana, antes de cerrar. Bueno, lo que alguien se anima, vamos a poner en el chat una liga para acceso a una encuesta de satisfacción. La idea de esta es mejorar nuestros futuros eventos y les agradeceríamos que respondieran las preguntas. Son 2 preguntas prácticamente con una escala de calificación, siendo el 1 que están totalmente de acuerdo o excelente y el 4 completamente en desacuerdo, y un espacio abierto para que puedan hacer su comentario que ustedes consideren sobre las sesiones. Les vamos a agradecer que la respondan. Ahora sí, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, adelante. ¿No? Creo que yo, en lo personal, a mí las 2 presentaciones fueron muy claras, muy dinámicas y explicaron paso a paso los detalles y los casos ya muy particulares que Elba nos comentó. Pues si no hubiera algún otro comentario, yo de parte del grupo de trabajo temático 3, Transferencia de Conocimientos y Buenas Prácticas, les agradecemos a Diana, a Elvis, a Elba y también a Juan, director del CIFE, por su aceptación a impartir esta sesión temática. Esperamos que en el futuro podamos seguir colaborando y tener alguna otra presentación sobre este tema o otros en particular. Y si no, yo le pasaría la palabra a Abigail para que pues hagamos el cierre de esta sesión. Muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias a Diana, Elvis y Elba por las presentaciones. Muchas gracias a Juan por también estar presente. Y gracias a todos los que se conectaron. Simplemente recordarles que la próxima semana les vamos a compartir todo el material que vimos durante las 2 sesiones, incluyendo las grabaciones del evento y también un resumen técnico de los 2 días. Así que no les quitamos más su tiempo y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias.